Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asot b'divrei batorah. Toda rabá te damos, Padre, en esta tarde preciosa, por darnos el precepto, el mandamiento de hablar acerca de tu palabra, de la Torá de la verdad. Padre, enséñanos en esta tarde, muéstranos, Padre, tu verdad, que podamos ser precavidos, que podamos aprender más de ti, Abacadosh, y gracias te damos por tus dichos, por tus palabras, Abacadosh, porque son un refrigerio para nuestra alma. Háblanos, Padre, en esta tarde, queremos oír tu preciosa voz, y que en el nombre de Yeshua podamos sacar, Padre, el mejor provecho en esta tarde de Shabbat Kodesh. Beshen Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos, en esta tarde. Hoy vamos a compartir juntos en el estudio bíblico del día de hoy la sexta parte de los cautiverios, la sexta parte ya. Anoche hablábamos acerca de las dos casas de Israel y todo el trasfondo de lo que aconteció por causa de la división. La división trae muchos problemas, por eso uno debe mantenerse unido. Dice una porción de las Escrituras, que el que se aísla, es decir, el que permanece aislado, arrinconado, de todo se explota, en mis palabras, se enoja de cualquier consejo que usted le vaya a dar. Por eso es importante mantenerse unido a la visión que el Padre Eterno ha puesto. En esta tarde vamos a compartir un libro, una megilá, un rollo. Megilá significa rollo, que se llama Lamentaciones. Lamentaciones, está en la Biblia. Y fue escrito por el profeta Jeremías. El libro, o mejor dicho, el rollo de las Lamentaciones, es un dato importantísimo para comprender a profundidad y obviamente tomar la enseñanza de las Escrituras para estos tiempos. El pueblo de Israel, mayormente la casa de Judá, ha sufrido mucho, pero ese sufrimiento no fue de balde. O sea, no fue algo que vino y se fue y no dejó nada, sino que ciertamente tuvo que dejar algo, una enseñanza, para nosotros también. Esta megilá o rollo se conoce en español como Lamentaciones. Lamentaciones. Después de Jeremías usted lo encuentra. Son solamente 5 capítulos. Lamentaciones. Estos 5 poemas escritos allí, los 5 poemas, nos relatan las lamentaciones o las endechas del profeta Jeremías. Quiero hacer esta aclaración porque realmente el que se lamentó fue el que sintió, el que tuvo la carga por el pueblo. La enseñanza del libro de Lamentaciones es muy profunda. Se le puso Lamentaciones porque obviamente la versión griega de la Septuaginta se le conoció como Zrenoi, que significa lamentaciones, cantos fúnebres, también endechas. Pero en el texto hebreo en realidad aparece traducido con la expresión Eja. Así se llama el libro, Eja, que se traduce ¿cómo? Así empieza. Vamos a abrir Lamentaciones en esta tarde. Bendito es el Todopoderoso por su palabra, por su consejo. Luego de Jeremías
El capítulo 1 de Lamentaciones, versículo 1, dice: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda, la señora de provincias ha sido hecha tributaria. ¿Sí? Judea, la casa de Judá y toda la región fue llevada cautiva, según la Escritura, lo que nos muestra. Pero una de las expresiones que hace el profeta es: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Aquella ciudad donde viajaban de cada rincón para venir a adorar al rey, quedó solita, ya nadie viene. La expresión eja significa cómo, debido a que en la tradición hebrea se le llamó con ese mismo nombre. O sea, la primer palabra del versículo 1, como la Torá, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bemidbar y Devarim. El libro se le llamó Eja, debido a la expresión cómo. Aunque también se le llamó con el mismo nombre de Kinot, que significa lamentos, Kinot. Vamos a centrarnos en este libro que está completamente ligado a la catástrofe de Jerusalén. Y nos referimos al año 586 antes de Mashiach, donde vemos en el estudio de los cautiverios, cuando Nabucodonosor, junto con todo su ejército de Babilonia, incendió y arrasó todos los edificios principales y arrastró a la mayor parte de los sobrevivientes al exilio. Ahora, analizando este libro, encontramos 5 poemas de manera poética. Por eso esta Megilá usted la encuentra en la sección de Ketubim, ¿sí? Aunque lo escribió un Neví, un profeta, este libro usted lo encuentra en los Ketubim, Torah, Nevi'im, Ketubim. Eso es el Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketubim. Ketubim son los escritos poéticos, como Salmos, Proverbios, Lamentaciones, Esther, Cantares también. Y estos 5 poemas, analizando el primero, es interesante ver que 4 de ellos están compuestos con 22 estrofas. ¿Qué les suena el número 22? Las 22 letras del alefato. El primero, ¿sí?, del alfabeto hebreo, lleva como inicio en cada verso las 22 letras hebreas, ¿sí?, como en tantos otros escritos hebreos. Por ejemplo, la expresión eja se escribe con Aleph, es la primera letra. Luego sigue la Bet, la Gimel, y si usted está estudiando hebreo, bendito sea el Eterno, porque eso le dará más claridad de lo que estamos compartiendo. Dice la Escritura: ¿cómo está sentada sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como una viuda. La princesa entre las provincias se ha convertido en tributaria. Recuerden, amados hermanos, que esta provincia, dividido en provincias, debía de pagar tributo. El problema resultó cuando no quisieron pagar más tributo. Entonces vino la legalidad sobre el adversario, así como cuando una persona peca, le da legalidad al enemigo, y entonces el enemigo hace lo que quiere con esa persona. El único que tiene potestad sobre el alma es Yahweh, es Yeshua. Pero cuando la persona dice quiero pecar, o no me interesa si peco o no peco, esa persona no está siendo sabia, no está tomando una buena decisión para su alma. Entonces, como se le dio, entre comillas, porcentaje de poder al enemigo, la persona al pecar le da legalidad, entonces el enemigo puede usar a la persona. Pero cuando la persona obedece al Eterno, no hay legalidad contra el enemigo.
O sea, no hay legalidad para que el enemigo haga desastre en la vida de la persona. La descripción del primer verso, la mísera condición de la devastación en Jerusalén, y ya no más la principal entre las provincias, la casa de Judá está asentada como una viuda tributaria, habiendo perdido sus hijos y traicionada por sus amigos y aliados, sola y desolada, llorando amargamente, sin nadie que la consuele. Vamos a mirar Isaías, un poquito más atrás, capítulo 39, amados hermanos. Isaías 39, versículos 5 al 7. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Yahweh. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. La profecía que vino para Ezequías de parte del Eterno, ¿por boca de quién? De Isaías. O sea que Isaías también fue contemporáneo a todo este asunto. Sí. Se fue Judá en cautiverio a causa de la aflicción y de la grandeza de servidumbre, ¿verdad? Y realmente en este verso vemos que se cumple la profecía de Isaías, donde el exilio y la esclavitud quedan empeorados por el ambiente pagano al que son llevados. Son llevados a un ambiente muy oscuro, a las tinieblas. En Deuteronomio capítulo 28 de Barín, en la Torá, en el Humash, capítulo 28, versículo 65, encontramos que la Torá dice: y entre estas naciones no tendrás tranquilidad, ni la planta de tu pie tendrá reposo, sino que allí Yahweh te dará un corazón temeroso y desfallecimiento de ojos, y tristeza de alma, angustia, desánimo, mucha tristeza en tu alma. Otra de las maldiciones que se activaron y observamos en Lamentaciones capítulo 1 versículo 5, dice: sus enemigos han sido hechos cabeza, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Yahweh la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus niños fueron en cautividad delante del enemigo. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 15, si usted quiere anotar, verso 15, verso 32, verso 43 y 44 y verso 48, ¿sí? Anótelo porque es muy importante este tema. Deuteronomio 28, usted encuentra parte de las bendiciones por la obediencia, pero también las consecuencias por desobedecer a la palabra del Eterno. El verso 15 dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Yahweh tu Elohim, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. El verso 32 dice: tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. El verso 43 y 44 del mismo capítulo dice: el extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy abajo. Él te prestará a ti, y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza, y tú serás por cola. Verso 48: servirás por tanto a tus enemigos que enviare Yahweh contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello
hasta destruirte. Estos temas son muy profundos porque estamos hablando de la palabra que fue dada en Sinaí. Estos son los mandamientos que Yahweh le dio al pueblo de Israel para que en base de ellos se rigiera. El problema vino a manera de profecía que se cumplió cuando la desobediencia vino sobre los hijos de Israel. Un día vamos a hablar sobre la importancia de entender las maldiciones. No todo, quiero hacer esta aclaración, no todo es maldición. ¿Escuchó? No todo lo que sucede es maldición. Hay un pensamiento, una posición muy supersticiosa, mística, que se cree que todo es maldición. Por ejemplo, una persona, y esto se ve mucho en el cristianismo, una persona que cayó en enfermedad, que tuvo una enfermedad, pecó, tuvo una desobediencia, esa enfermedad. Pero no, o sea, enseguida se dice, está en maldición. Se toma la autoridad de atribuir que es una maldición. Miren, los únicos que maldicen son los brujos, y nosotros no somos brujos. Los que desean el mal contra otro, los que hacen conjuros, oraciones especiales para que le vaya mal a otro, esos son los brujos, los enemigos. A Israel lo mandaron a maldecir. ¿Se acuerdan? Balaam, ¿se acuerdan? Balac, Balaam. ¿Y qué pasó? La maldición se convirtió en bendición. ¿Por qué? ¿Por qué se convirtió en bendición? El pueblo del Eterno, justamente la palabra lo dice, es pueblo del Eterno, no es pueblo del enemigo, para que haga lo que el enemigo quiere. Si a usted, amado hermano que está aquí, amado Sajín que están a través de internet, o amado hermano que está escuchando este audio, lo están maldiciendo, le están mandando maldiciones, malos deseos contra usted, sus, entre comillas, supuestos hermanos que dicen creer lo mismo que usted, no haga caso a eso, porque nosotros no somos supersticiosos, no andamos con la tirita roja acá para el mal de ojo, para que los hechizos que nos largan, las maldiciones que largan nos lleguen. Para Israel no hay agüero. ¿Escuchó? Para Israel no hay agüero. Mucha gente dice, yo no soy brujo, yo no maldigo a nadie, pero hacen eso. Lanzan maldiciones. Hacen oraciones especiales para que le vaya mal a otro. ¿Qué es eso? Eso no es Israel. Israel no cae en esa, perdóneme la expresión, en esa tontería. En esa bobería no cae Israel. Israel no anda perdiendo el tiempo en esas cosas. Israel se enfoca en la Torá del Eterno. Cuando Israel se desenfocó, se salió de la visión, entonces sí vino la legalidad. La desobediencia se activó. ¿Por qué? Porque la palabra del Eterno había sido dada y se cumplió. Porque es palabra viva y eficaz. Ahora, debemos desechar y escudriñar muy bien el obrar del Eterno antes de hacer afirmaciones como si nosotros tuviéramos la verdad de todas las cosas en nuestra mano. Afirmar que una persona que está mal, está en maldición, que ese está en maldición, que ese está maldito, que ese está impuro, que ese está inmundo, que eso está... O sea, eso es hablar de más. Y esas palabras, amado hermano, tenga mucho cuidado, son como un boomerang. ¿Sabe lo que es un boomerang? Así como usted lo tira, vuelve a usted. Hay que tener mucho cuidado cómo usted habla y qué es lo que dice. Es mejor, dice la Escritura, quedarse calladito, reservarse la opinión, que andar haciendo afirmaciones huecas y necias. Ahora, encontramos muchas advertencias contra las consecuencias de un cautiverio, y eso está en la Torá, en Deuteronomio 28.
Ya el Padre Eterno de antemano le había dicho al pueblo: hijo mío, no hagas esto porque te puede suceder esto. Sin embargo, las personas que estaban puestas a mantener esa verdad en alto se olvidaron, dejaron de lado el mandamiento y vino el cautiverio. Vino la legalidad sobre el enemigo. Los paganos ahora son los que deciden qué hacer en cada momento. En el verso 4 se hace mención a las fiestas de Yahweh y Jerusalén como el centro de adoración para todos aquellos que peregrinaban para presentarse ante Yahweh. Ahora se encontraban con este cuadro de destrucción total. Estamos en Lamentaciones, capítulo 1, el verso 4, dice: las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. No hay quien venga a celebrar Pesaj, no hay quien venga a celebrar Shavuot, no hay quien venga con las ramas de palmera a celebrar Sukkot. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas, y ella tiene amargura. Judá y Tiro, ¿sí? Judá, la región de Judá, y Tiro, que está al norte, se resistieron contra Nabucodonosor II. Como hemos explicado, dejaron de pagar tributo a Babilonia, lo que atrajo inmediatamente a Nabucodonosor II con su ejército. Y entonces el rey caldeo fue drástico. Saqueó Jerusalén, destruyó el templo hasta los cimientos, y el rey Sedecías fue capturado mientras huía. Una cantidad enorme de judíos fueron deportados a Babilonia, y el gobierno de la región quedó a cargo de un tal Gedaliao o Gedalías, que ya lo hemos estudiado, el segundo de Reyes 25, verso 22 al 24. O sea, él era un perteneciente a la nobleza judía, pero que no pertenecía a la familia real, ni tuvo el título de rey, sino el de gobernador solamente, Gedaliao o Gedalías, y de una provincia que ya era Caldea. O sea, ¿qué quiero ilustrar con todo esto? El pagano, el gentil, el idólatra, tiene potestad sobre tu vida cuando no obedeces a Yahweh. Incluso las palabras de él son más pesadas que las tuyas y más creíbles que las tuyas. Dice en una porción Yahshua, el Mesías, que vendrá persecución sobre los hijos del Eterno, que vendrá mucha mentira, calumnia. Sí, eso se está cumpliendo. Difamación. Les dirán también hipócritas. Pero ¿sabe qué? Si usted es un hipócrita y la gente idólatra le dice hipócrita, quédese calladito porque tiene la razón. La Escritura dice: andarán mintiendo. Pero si usted no cumple los mandamientos del Eterno y le dicen muchas cosas, esa gente tiene razón. Usted no tiene ninguna autoridad para hacerlos callar. Por eso es importante que el pueblo del Eterno hable verdad y esté comprometido con la verdad. El reino de Judá había desaparecido. 3 meses después, Gedalías o Gedaliao fue asesinado en segundo de Reyes 25:25. Y los judíos comprendieron que Nabucodonosor II vería eso como un intento de rebelión, por lo que muchos de ellos, ¿qué hicieron? Se fueron a Egipto. ¿A dónde se fueron a refugiar? Al peor lugar, a Egipto. ¿Por qué Egipto? Egipto también es el sinónimo no solamente de la estrechez y la dificultad y el problema visto a los ojos del Eterno, sino para el mundo es la comodidad.
Un enemigo del creyente, la comodidad. La comodidad. Egipto es sinónimo para el mundo, no para el eterno, de comodidad, de estancamiento y de frialdad espiritual. ¿A dónde vamos a ir? Vamos a Egipto. Allí hay trabajo. Allí nos van a dar los ajos, los puerros, todo lo que anhelábamos. Allí está. Y sale barato. Allí se fueron a refugiar. 3 meses después, Segundo de Reyes 25-26. Y se llevaron a Jeremías contra su voluntad. Jeremías no estaba a favor de esto porque era el profeta del Eterno. Ahora, a continuación Nabucodonosor II se volvió también contra Tiro, y entonces, gobernada por el rey Edbaal III, ¿sí? Mire qué nombres que tenían estos señores. Edbaal III. En el 587, antes de Mashiach, asedió la ciudad, pero esta resultaba más fácil de defender que Jerusalén, ya que los caldeos no disponían de una flota con la que puedan impedir que barcos fenicios abastecieran la ciudad. Vamos a leer Ezequiel 26, profeta Ezequiel, versículo 7, Ezequiel 26. Verso 7. Hasta el 17 vamos a estar, amados hermanos. Porque así ha dicho Yahweh, el Adón: he aquí que del norte traigo yo contra Tiro, ahí está, subraye Tiro, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros y jinetes, y tropas y mucho pueblo. Matará a espada a tus hijas que están en el campo, y pondrá contra ti torres de sitio, y levantará contra ti baluarte y escudo afirmará contra ti. Y pondrá contra ti arietes contra tus muros, y tus torres destruirá con hachas. Por la multitud de sus caballos te cubrirá el polvo de ellos, con el estruendo de su caballería y de las ruedas y de los carros temblarán tus muros, cuando entre por tus puertas como portillos de ciudad destruida. Con los cascos de sus caballos hollará todas tus calles. A tu pueblo matará a filo de espada, y tus fuertes columnas caerán a tierra, y robarán tus riquezas y saquearán tus mercaderías, arruinarán tus muros y tus casas preciosas, destruirán y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas. Y haré cesar el estrépito de tus canciones, y no se oirá más el son de tus cítaras. Y te pondré como una peña lisa, tendedero de redes serás, y nunca más serás edificada, porque yo Yahweh he hablado, dice Yahweh Adonai. Así ha dicho Yahweh Adonai a Tiro: ¿no se estremecerán las costas al estruendo de tu caída? Cuando griten los heridos, cuando se haga la matanza en medio de ti. Entonces todos los príncipes del mar descenderán de sus tronos, y se quitarán sus mantos, y desnudarán sus ropas bordadas. De espanto se vestirán, se sentarán sobre la tierra y temblarán a cada momento, y estarán atónitos sobre ti. Y levantarán sobre ti endechas, y te dirán: ¿cómo pereciste tú, poblada por gente de mar? Ciudad que era alabada, que era fuerte en el mar, ella y sus habitantes, que infundían terror a todos los que la rodeaban. Así dice la palabra del Eterno en Ezequiel. Es impresionante ver, amados hermanos, cómo Tiro y Judá fueron profetizadas de que debían de ser precavidas, por así decirlo, de tomar el consejo. No les faltó palabra, no les faltó el consejo de parte del Eterno. Ahora, en estos poemas de lamentaciones, Eja,
La segunda lamentación se desarrolla en torno al amargo descubrimiento de Yahweh como enemigo de su pueblo. Así es como lo ilustra este poema. Es el mismo Yahweh el que ha destruido a Sión. Usted puede leer Lamentaciones 2, verso 1 al 9. Lamentaciones 2, verso 1 al 9. Allí Yahweh se muestra como el enemigo de su pueblo. Él mismo castigándolo. Ahora, ¿por qué y cómo lo ha hecho? A este interrogante responden los versículos 10 al 17 con una explicación general y otra dirigida expresamente a Sión. Lamentaciones capítulo 2. Voy a leer desde el verso 10 al 17. Se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión, echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de cilicio. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Mucha gente se murió de hambre, amados hermanos. Mucha gente se murió de hambre. Decían a sus madres: ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. ¿Qué testigo te traeré? ¿O a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh Virgen, hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento. ¿Quién te sanará? Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, es decir, aplaudieron. Batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo: ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? Todos tus enemigos abrieron contra ti su boca, se burlaron y crujieron los dientes, dijeron: devorémosla. Ciertamente, este es el día que esperábamos. Lo hemos hallado, lo hemos visto. Yahweh ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. ¿Dónde? Deuteronomio 28. Destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti y enalteció poder de tus adversarios. Ahí está la respuesta a la gran pregunta. ¿Acaso Yahweh tomó como títere a sus hijos para castigarlos y arrastrarlos por el mal? No. La respuesta es no. Yahweh le extendió su mano, pero ellos amaron más la mentira y la comodidad que pagar el precio de la santidad. Yahweh realizó lo que había decidido, cumplió su palabra que había pronunciado, y toda palabra que Yahweh pronunció se cumplió. La iniquidad de Judá fue la causa del juicio divino, y el pueblo babilonio fue el instrumento de su ira. El poema termina con una súplica dirigida a la misericordia del Todopoderoso. En la tercera lamentación, refiriéndonos al capítulo 3, es por el contrario personal y no nacional, y se parece a muchos salmos recogidos en el Salterio como súplicas individuales. Es la composición más autónoma del libro de Eja y recoge una llamada a la emuná, a la fe, a la esperanza, a la penitencia y a la conversión. Usted puede estudiar
Lamentaciones capítulo 3, versículo 1 al 41, que al final se transforma progresivamente en una oración comunitaria expresada a través de la voz de un solista que invoca la intervención de la liberación de Yahweh para su pueblo, desde el verso 42 al verso 66. En el cuarto capítulo o la cuarta lamentación, ahí sí la encontramos como una elegía nacional, de manera poética, una narración poética, hecha por un superviviente del asedio y de la caída de Jerusalén. Versículo 1 al 20 del capítulo 4. Ahora, el destino de las diversas clases de ciudadanos, el derrumbamiento de la ciudad, la huida a Egipto, la captura del rey, se describen con el detalle de un testigo ocular, alguien que vio todo eso. Y ese fue Jeremías. Jeremías vio todo eso. Una imprecaución contra Edom. ¿Quién era Edom? Un enemigo tradicional del pueblo de Israel, que se aprovechó lógicamente de la destrucción de la casa de Judá. Por eso se menciona en el Salmo 137, versículo 7, a Edom. ¿Qué tiene que ver Edom con Babilonia y todo esto? Edom se aprovechó que Israel estaba débil. La poderosa Israel ha caído. Jerusalén fue desolada. Vamos. ¿Saben qué es eso? Una puerta abierta al enemigo. Cuando se abre una puerta, no entra uno, entran 10,000 por esa puerta. Finalmente, la llamada oración de Jeremías, en el capítulo 5, la quinta lamentación. Este texto es una súplica destinada, sin especificar, ¿verdad?, la calamidad. Pero la parte preponderante de esta tefilá, de esta plegaria, está reservada a la evocación de la situación del sufrimiento en que está inmersa toda la casa de Judá. Y la causa de una tragedia tan agobiante se describe en el versículo 7, como ya hemos mencionado, originada en el pecado. Dice: nuestros padres pecaron, ya no existen, y nosotros cargamos con sus iniquidades. ¿Se acuerdan que hemos leído parte de fracciones de Baruch, del libro de Baruch? ¿Quién fue Baruch? El escriba de Jeremías. O sea que él estuvo ahí también. Sí. ¿Y qué hacía mención Baruch? Hemos desobedecido la Torá de Yahweh. Por eso, a veces le compartimos a ciertas personas que tienen inquietudes y dudas, ¿verdad?, incertidumbre. Venir a los mandamientos, tomar compromiso con la palabra, con la Biblia, que los mandamientos sean parte de nosotros, no es meterse en un chaleco de 11 balas. No es eso. Porque si fuera así, nadie quisiera hacerlo. Guardar los mandamientos es evitar el mal. Cuando una persona, ¿por qué digo esto? Porque una persona que se dio cuenta, él conocía Torah, pero se dio cuenta de que no la aplicaba genuinamente, se llamó Saulo, conocido como Pablo. Y en el capítulo 7 de Romanos, él menciona la importancia de conocer el mandamiento para no seguir pisoteando la Torá. Yo no sabía esto hasta que vino el mandamiento y me iluminó, me dio claridad y supe que eso era pecado. Una persona sigue pecando a sabiendas o por ignorancia,
porque desconoce el mandamiento. Y el mandamiento, amada hermana que estás aquí sentada, amado hermano y amado sajín que están a través de internet, te saca de problemas, te evita muchos males. Nos evita muchos males. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Lamentaciones capítulo 5, versículo 21 al 22, dice: restauranos, Yahweh, a ti y seremos restaurados. Renueva nuestros días como antaño. Y si no nos has rechazado del todo, si no estás irritado contra nosotros sin medida. La plegaria que viene aquí es que Yahweh, o sea, el escritor reconoce que más allá de todo eso hay una esperanza de restauración. Más allá de todo eso, de todo lo que atravesaron, hay una esperanza de restauración. Ahora, algunos discuten sobre quién fue el autor de Eja, pero la Escritura nos muestra que fue el profeta Jeremías el que escribió. Dice segundo de Crónicas 35:25, segundo libro de Crónicas 35:25, entonces Jeremías, no dice otro nombre, Jeremías entonó una elegía por Josías y todos los cantores y cantoras en sus lamentaciones, ahí está, hablan de Josías hasta hoy y las establecieron como ordenanza en Israel. He aquí, también están escritas en las lamentaciones. Segundo de Crónicas 35:25 nos muestra la escritura que fue Jeremías quien lo escribió. Entendiendo que el sufrimiento de nuestro pueblo fue para ver que la palabra de Elohim tiene un poder impresionante, y mucho más si hablamos de las maldiciones que son activadas con la desobediencia a la Torá, también, amados hermanos, es importante recordar que no solamente fue Judá. Hemos visto que fue profetizado sobre el pre-Israel, por así decirlo, no era Israel, ¿sí? El pueblo hebreo en Egipto, pero anteriormente en el 600 y diría 700 también, fue Asiria. A manera de repaso, recordemos, Asiria fue derrotado en el 612 antes de Mashiach. Por ejemplo, en el año 626, Nabopolassar levantó a Babilonia y comenzó la batalla contra Asiria. Babilonia contra Asiria. En el 612, Nabucodonosor destruyó la ciudad de Nínive, que era la capital, como hemos estudiado, del imperio asirio. Y acuérdense de su padre Nimrod. Judá cayó ante Babilonia en el 605 y el cautiverio de Judá de parte de Babilonia fue llevado a cabo en 3 etapas. 3, no fue una. La que se menciona fue la final, pero fue en 3 etapas. La primera en el 605. ¿Qué pasó? Los príncipes, los nobles fueron llevados cautivos. Allí estaba Daniel, sus amigos, y hemos estudiado Segundo de Reyes 24, verso 1 al 9. Esa fue la primera. La segunda, 597, el templo fue saqueado. El rey Joaquín y 10,000 ciudadanos de importancia, o sea, no se llevó a cualquiera, fueron llevados cautivos y Sedequías fue instalado por Nabucodonosor como rey títere de él. En Segundo de Reyes 24, 10 al 17. Y el tercero y final fue en el 586 antes de Mashiach. Ya habiéndose rebelado Sedequías contra Babilonia, la ciudad de Jerusalén fue sitiada por 18 meses, 1 año y medio, 18 meses. Y después de su invasión y destrucción,
muchos de sus habitantes fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero ¿qué había sucedido anteriormente? Se llevaron a los sacerdotes. Después de sacar a todos los sacerdotes de la casa del Eterno, se llevaron todo lo de valor. Y después que se llevaron todo lo de valor y los sacerdotes y los principales de la ciudad, destruyeron a fuego la ciudad entera. Ahora, las condiciones dentro de la ciudad de Jerusalén durante esta época eran deplorables, amado hermano. No había qué comer. Era terrible. Vamos a leer 2 de Reyes 25, capítulo 25 del segundo libro de Reyes, versículo 3. Dice: a los 9 días del 4.º mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Incluso las mujeres cocieron a sus hijos porque no había que comer. ¿Fue alegórico eso? No, fue verdad. Se tuvieron que comer a sus propios hijos. Fíjense en lo que vino sobre el pueblo que había tomado el compromiso, no con el hombre, sino con Elohim. El profeta Jeremías fue testigo de la muerte espiritual de la ciudad de Jerusalén. Y el libro de Lamentaciones, o Eja, como hemos visto, es una endecha, es como un canto fúnebre que cuenta el sufrimiento y la tristeza relacionado con la muerte de esta ciudad. Lo más probable, mis hermanos, es que fue cantado por los judíos en cautiverio como un recuerdo de su tristeza y especialmente del pecado que condujo a la destrucción de esta ciudad. Ahora, ¿qué lecciones prácticas encontramos en Lamentaciones? 1. Las graves consecuencias del pecado. La consecuencia del pecado. Si obedeces a Elohim, a Dios, para que se entienda, si le obedeces a Él por amor, no por terror, por amor, quédate tranquilo que las bendiciones te van a alcanzar aunque te escondas debajo de la cama. Te van a alcanzar. Pero si desobedeces, las consecuencias te van a alcanzar también. ¿Y qué de la misericordia? ¿Qué de la bondad del Eterno? La justicia del Eterno es una justicia santa. No hay manipulación de hombre, no hay soborno. Eso lo creó el hombre. Y cree el hombre que puede manipular al Creador. El único que se engaña es el ser humano, cuando cree que él puede cambiar la justicia del Eterno. Muchos de nuestros problemas y sufrimientos, amado hermano, se pueden evitar. Repito, muchos de nuestros problemas y sufrimientos se pueden evitar. Sí, se pueden evitar. Pero hay que hacer algo para evitarlos. Las Escrituras son la vara con que no debemos poner a la sociedad, sino a nuestra vida. Dice la Escritura en una porción que es como un espejo, la palabra, donde nos miramos y podemos ver nuestra realidad, cómo estamos, cómo está nuestra vida. Nuestra regla para conducirnos no es esta sociedad, no, es la palabra. Las bendiciones espirituales son solo para aquellos que están en Yeshua HaMashiach, ¿sí? Ser solo familiar, buen amigo o descendiente de alguien que lo fue, no es suficiente. ¿Escuchó? Yo soy pueblo del Eterno. No, no es suficiente. Ser solo familiar, buen amigo, descendiente de alguien que lo fue, no es suficiente. Con eso no basta.
mi esposa es muy justa, es muy recta, tiene mucha santidad. Mi esposo también es un varón justo. Eso no sirve. ¿Cómo está tu vida? Mis hijos son, me quito el sombrero, mis hijos son. ¿Y cómo está tu vida? Como padre, como madre. O sea, no basta con ser familiar, no basta con tener un buen amigo, no basta con las oraciones de los demás, sino con que tu corazón sea cambiado por el Eterno. A pesar de todo el sufrimiento y diversos problemas, el Hijo de Elohim tiene esperanza. ¿Escuchó? Si lo quiere notar, a pesar de todo sufrimiento, diversos problemas, circunstancias terribles, el Hijo de Elohim siempre tiene esperanza. Acuérdese que cuando no teníamos a Elohim, dice Efesios, que estábamos sin esperanza en el mundo, ajenos a todo. Pero ahora, a través de Yeshua, hay una esperanza. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. El Eterno da esperanza a sus hijos. Al final y al cabo de las cosas, Yahweh, como se puede suponer, se acordó de su pueblo y medio siglo después comenzó su restauración del cautiverio en Babilonia. Pero esto no ocurrió hasta que el pueblo aprendió muchas lecciones muy valiosas, todas ellas relacionadas con su compromiso de hacer lo que Yahweh había dicho. No es hacer lo que yo pienso o me parece, es hacer lo que Él dice. Eso es su misión. No es hacer las cosas como a mí me parece, no es un arrepentimiento como yo creo, no es una santidad como me conviene, es la palabra del Eterno en mi vida. Entonces ahora sí cambian las cosas. ¿Por qué no hay cambio en mi vida? ¿Por qué sigo sintiéndome igual? Porque estás haciendo las cosas a tu manera, no a las cosas a la manera del Eterno. El pueblo del Eterno tuvo que pasar tiempo para aprender la lección y aplicar el compromiso, hacer, ¿escuchó? Hacer, no hacer, sino hacer con H, poner por obra. Nosotros también podemos aprender muchas lecciones valiosas de las experiencias de Judá, de la casa de Judá. Si es que nos aplicamos a aprender de estos eventos tan importantes de los siglos anteriores. Primera de Corintios, vamos a ir al Brit Hadashah, por favor, amados. Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios 10. Vamos a leer el versículo 6. Dice: mas estas cosas sucedieron como ¿qué? Ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Se da cuenta? Todas estas cosas sucedieron como un ejemplo. Todo es ejemplo, todo es escuela. Todo es escuela. Nos fue mal, tiene que ser escuela. Tomamos malas decisiones, tiene que ser escuela. Le creímos más al hombre que a Elohim, tiene que ser escuela. Todo tiene que ser escuela. Romanos, vamos a leer, el verso 11 también. Quiero leer el verso 11 para que nos quede también de Primera de Corintios 10. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Si esta carta se escribió
hace mucho tiempo, no voy a decir la fecha, pero hace mucho tiempo se escribió Corintios y está hablando de los fines de los siglos. ¿En qué tiempo cree usted y yo que estamos viviendo? Si aquí dice el fin de los siglos, ¿dónde cree que usted está parado hoy en día? Están terminando los tiempos. La misericordia del Eterno es amplia, es abundante, pero no abusemos de ella. Dice la Escritura, busquen a Yahweh mientras Él pueda ser hallado. Un consejo, amada hermana, amado hermano, no esperen que te digan cosas que ya sabes que tienes que hacer. No esperes, porque eso es tomado en cuenta delante del Eterno. Sabiendo hacer lo bueno, no lo hizo. ¿Qué está esperando? ¿Que vengan otra vez y le digan lo que ya sabe que tiene que hacer? Pecado. ¿Escuchó? Pecado. Pero fue un consejo, pecado. Pero se lo dijeron la tercera y cuarta vez, pecado. Ya sabía que lo tenía que hacer. No esperes, no te estanques. No esperes buscar ejemplos prácticos en tu mamá, en tu papá, en tus hermanos, en este, en el otro. Deja de estar mirando la paja del ojo ajeno y busca a Yahweh de una vez por todas. Hace unos meses atrás el Eterno me habló a mi corazón para que les compartiera a ciertas personas: consagra tu vida hoy. Hoy. No esperes hasta mañana. No esperes hasta la fiesta de. No esperes hasta el Shabbat de. Porque mañana es el día que nunca llega. Entonces, ¿es importante estudiar los ejemplos de nuestro pueblo, tanto buenos como malos? Sí, es importante. Romanos 15. Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Se da cuenta? Cuando sean abiertos los libros, no solamente el libro de la vida, el libro para juzgar, sino que serán abiertos estos libros, la Torá, la Biblia, si usted le quiere llamar, la palabra, será abierta. ¿Por qué? Porque ella misma testifica que fueron escritas. ¿Para qué? Para enseñarnos. ¿Y por qué dice Beshinam tan levaneja, Bedibar Taban, hablarás de ellas estando en tu casa, a tus hijos las enseñarás, las repetirás? ¿Por qué dice, hace tanto hincapié en eso? Porque te está dando la oportunidad de que aproveches el tiempo al máximo. Lo que la sociedad dice es fanatizarte. Eso mismo. Lo que la sociedad te dice, ya te volviste fanático. Eso mismo. Que no es fanatismo, sino que es aprovechar el tiempo al máximo, no perder el tiempo en otras cosas, aprovechar que tienes una congregación. Muchos no la tienen, aquí están de testigo, detrás de la cámara. Hay muchos que no tienen una quejilá y anhelan tener una quejilá, pero usted que tiene una congregación, valórelo, valore eso. ¿Por qué? Porque fue puesto por el Padre Eterno. El Padre Eterno le dio a usted la brajá, la bendición, y me la dio a mí, de poder congregarnos. Y ese acto de congregar tiene que ir acompañado de muchas cosas. Estudiar la palabra, aprovechar el tiempo, hacer el bien, edificar. Muchas cosas tenemos para hacer. Menos hablar cosas sin importancia. La persona que dedica el tiempo de congregarse para hablar tonterías
está perdiendo la bendición del Eterno, porque no se enfocó en el precepto de la Torá. Si realmente el Shabbat es el día consagrado para hablar no de nuestros asuntos, sino del Eterno. Por eso yo decía hoy al principio, cumplió el mandamiento de decirle, aunque sea uno de sus hermanos, esfuérzate, amado hermano. Sigue luchando, sigue luchando. Las circunstancias, no pongas atención a eso. ¿Cómo es que dice? Si los perros ladran, señal que cabalgamos, ¿verdad, hermano? Si los perros ladran, quédate tranquilo, estás haciendo las cosas bien. Pero si no te sucede nada, preocúpate mucho, porque no estás haciendo nada, y eso se te va a hacer demandado, porque no hiciste nada. La pereza, la flojera, hasta para congregarse, es tenida en cuenta por el Eterno. No por mí. Yo solamente sirvo al Eterno, no le sirvo a las personas, sirvo al Eterno. El Eterno es el que hace la obra. Pero hasta una pereza por abrir una Biblia es tomado en cuenta por el Eterno. Por eso la Escritura dice que los ojos del Eterno permanecen abiertos y no se cierran. Pensaste que no lo iba a ver, pero te lo mostraré, dice el Eterno. Pensaste que iba a ser como tú, que te engañas a ti mismo, que te autoconvences pensando que por sentarte en una silla y abrir una Biblia ya eres parte de, te equivocaste. El Eterno, amados hermanos, nos está llamando a salir de la cautividad que este entorno de esta sociedad nos está arrastrando, incluyéndome, porque la lucha es diaria, amado hermano. Y si te descuidas y me descuido, nos come el adversario. ¿Escuchó? ¿Cómo es eso? Sí, los mandamientos son para hacerlos. Cuando una persona no ora, no ayuna, no estudia la palabra, no aplica la palabra, no habla a otros de la palabra, esa persona no es tomada en cuenta. Por lo tanto, está cautiva. Es una puerta abierta para que entre el adversario y se lo lleve. Entonces es importante, amados hermanos, comprender, como dice Romanos 15, que toda la enseñanza, todo lo que se escribió antes, es para nuestra enseñanza, para que, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero yo no encuentro consuelo en mi vida, en mi problema, y leo la Biblia. ¿Cuál es el problema? Que no la aplicas. Por eso no hay consuelo. El consuelo no es por leer la Biblia, es por aplicarla. Ahí viene el consuelo. Si tu vida sigue igual y sigues sintiendo lo mismo, te sigues sintiendo, perdóname la expresión, amargado, amargada, triste, que todo sigue igual, que no tiene sentido, que estás sin rumbo, tu vida no tiene rumbo, un día estás acá, otro día estás allá, estás buscando como que, a ver, denme, tengo hambre, quiero comer pan, pero no te enfocas en la visión que el Padre pone, es porque no lo estás aplicando, Y esto, amados hermanos, es importante tomarlo en cuenta. Cuando la vida de la persona, cuando el pueblo de Israel siguió en lo mismo, fue porque dejaron de lado el secreto para la braja, el secreto para la bendición. Ciertamente entendemos que el mandamiento cuesta un precio. Cuesta un precio. ¿Cuántos dicen amén? Guardar mandamientos cuesta un precio. Duele. Sí que duele. Duelen hasta los huesos. Duele. Si no duele, es porque no estamos haciendo las cosas bien. Si la carne, los deseos carnales se retuercen
por obedecer al Eterno, Baruch Hashem Yahweh Sebaot, estás haciendo la voluntad de Él. Pero si estás, dizque, guardando la santidad, sentadito en tu casa, sin hacer nada, viniendo en Shabbat y haciendo las cosas muy por la ligera, muy por afuera, preocúpate. Preocúpate mucho, amado hermano, porque todo eso es pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo. El Eterno, amados hermanos, pone uno y muchos hombres, incluso mujeres, para anunciar la palabra. El pueblo ha percibido, el pueblo que toma el consejo, que toma la palabra del Eterno, es sabio y evita, como hemos explicado, muchas cosas malas, muchos males, muchas tristezas. Ese es el objetivo, amado hermano, amado oyente, de las Escrituras, que usted, por la consolación de las Escrituras, salga del problema. Pero es que sigo en el mismo problema, porque usted no tomó la palabra para su diario vivir. Si la palabra del Eterno es nuestro diario vivir, difícilmente nos encontraremos en el cautiverio. Si la palabra del Eterno es nuestro diario andar, difícilmente las puertas para que el adversario entre estarán. Es importantísimo, amado hermano, amada hermana, que usted tome una decisión en el Eterno, no en su carne, en el Eterno, que usted busque la dirección del Padre Eterno. ¿Por qué? Porque Él ya extendió su mano. Él ya extendió su mano para sacarlo de la cautividad. Él pagó el precio más alto para que usted y yo podamos experimentar la libertad a la que nos llamó. Él no nos llamó a estar esclavos. Él no nos llamó a ser cautivos. No. El mensaje de la Escritura es que salgan, que sean libres, para que en la libertad puedan experimentar el gozo de las fiestas de Yahweh, que en la libertad puedan experimentar de entrar en mi reposo, dice el Adón. Entonces, cuando el pueblo no experimenta la libertad, aunque va a las fiestas, no es libre. No hay libertad. Si una persona, mire, un ejemplo práctico, cotidiano, si una persona espera que le digan, alégrate, danza, bate las palmas, exáltale, grita, eso no es genuino, porque se está haciendo porque a alguien se lo pidió, y esa persona está complaciendo el pedido de la persona que se lo pidió, pero no lo está haciendo porque está en su vida. ¿Se da cuenta? ¿Me va siguiendo? O sea, una persona que está esperando que le digan todo lo que tiene que hacer es porque no es parte de él o de ella. No es parte de su vida, está ajeno. Había que aplaudir, había que danzar, había que estudiar la Torá. ¿Cuándo me dijeron eso? No sabía que había que hacer eso. ¿En qué canal estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿No te apercibiste? Recuerde que todo lo que usted haga, que las personas le digan a usted que tiene que hacer, amados hermanos que están por internet también, pero usted ya sabe que lo tiene que hacer, es tomado en cuenta por el Eterno, porque usted ya sabe. La Escritura dice que seamos hacedores, no oidores olvidadizos. Una persona que le acaban de decir hace 10 minutos que se sentara bien, que esté en reverencia delante de la presencia del Eterno, y al rato otra vez, es porque no es parte de su vida eso. Está cautivo. ¿Se da cuenta que la cautividad sigue en el pueblo? Está cautivo. Es su realidad, pero no es la realidad de todas las cosas. Es una realidad que vive el creyente, que él o ella cree que está haciendo el bien, pero delante del Eterno sigue cautivo, sigue cautiva. Seguir a un hombre, a un líder, por así decirlo, poner toda la confianza en un líder,
es un pecado. ¿Escuchó? Es un pecado. Los líderes llevan adelante la visión que el Padre puso, dirige al pueblo, pero si usted pone por encima al hombre antes que a Elohim, es un pecado, y eso se lo va a demandar el Eterno a usted. ¿Por qué? Porque hizo las cosas al revés. Creyó más al hombre que a Elohim. Hubiera creído al hombre cuando Elohim habló a través de ese hombre para que usted se compusiera, pero como creyó más al hombre y su esperanza estuvo puesta en él, por eso muchas congregaciones, lamentablemente, en la cautividad se van a pique, porque 85% de la congregación está con el hombre y no con Elohim. Y dicen, nosotros seguimos a Elohim. Mentira. Porque quitan al líder y la congregación se va con el líder. ¿Por qué? Es que él explica claro. Es que él es... Usted sabe, yo me identifico mucho con él. Justificaciones necias de hombre. Elohim te llama y me llama a seguirle a él. Si te vas a congregar en su nombre, es para que lo hagas para él, para que salgas de una vez por todas de la cautividad. Nos queda mucho por caminar todavía, si Yeshua no viene antes, pero es importante que a partir de hoy tomes la decisión. No hagas compromisos vanos, porque eso también te va a ser tomado en cuenta. El yo me comprometo a hacer esto, no hagas eso. Si no está en tu realidad, no lo hagas. Si no, mejor apercíbete para tomar una decisión de una vez por todas, de salir de la cautividad y de ser libre en el nombre de Yeshua. Póngase de pie en esta tarde, amado hermano. Vamos a hacer oración al Padre Eterno. Abba, te doy gracias por tu presencia, Padre, en este lugar. Gracias, Padre, por hablarnos y exhortarnos, porque realmente, Padre, dependemos de ti. Y ciertamente muchas veces nos olvidamos que a ti te seguimos, Padre, que tú nos escogiste, tú nos llamaste, aún del vientre de nuestra madre. Tú que eres perfecto en santidad, tú que eres digno de toda nuestra adoración. Queremos pedirte perdón, Padre, pero que también tú nos des la ayuda, Padre bendito, para que salgamos adelante, para que no nos estanquemos, sino que realmente las cadenas de la cautividad sean rotas. Sea cual sea la cautividad en la que estemos, la religiosidad, la frialdad, la levedad, ayúdanos, por favor, Padre, a salir de ella en el nombre de Yeshua, porque ciertamente tú nos llamaste, Padre, para ser libres y adorarte, Padre, no ser dirigidos solamente por el hombre. Abba Kadosh. Padre, mi vida y la vida de mis hermanos están en tus manos, en tus preciosas manos. Y Padre, queremos pedirte de manera especial en esta tarde, antes de terminar este Shabbat, que tú nos des, Padre, el apercibimiento, para que podamos abrir nuestros ojos, para que podamos valorar, pero que podamos experimentar la realidad espiritual en la que estamos viviendo. Los tiempos son difíciles, Abba Kadosh. A ti te ha placido, Padre, que vivamos en estos tiempos, en los fines de los siglos. Y sabemos, Abba Kadosh, que tu Escritura nos advierte
que por diferentes circunstancias, Padre, sabemos que son muchas, el amor de muchos se enfriará. La flojera, la levedad, las circunstancias malas, las oposiciones, la calumnia de parte de otros, todo ello sería producto del enfriamiento espiritual. Guárdanos, por favor, Padre. Guárdanos, Abacadosh. Guárdanos, Padre, como familia, como congregación, incluso todos los que están congregantes a través de internet, Padre. Guárdalos, Abacadosh, por favor. Y muéstranos, Padre, las áreas que necesitamos salir corriendo, Padre, huir de esa esclavitud. Ciertamente tu palabra dice que nos volvemos esclavos si realmente continuamos pecando y no hemos experimentado el valor de la libertad a la que tú nos has llamado, Padre bendito. Abba, aléjanos, por favor, de toda religiosidad fría, de todo materialismo. Aléjanos, Padre, de todo lo que no conviene a nuestro espíritu, a nuestra vida espiritual, Abacadosh. Dirígenos en tu verdad y muéstranos, Padre, por favor, tu verdad todos los días que tú nos mantengas en vida. Llévanos, Padre, llévanos, por favor, en las sendas de tu justicia. Y amonéstanos, Padre, no nos desampares, Abacadosh. Ten misericordia de nosotros, Padre bendito. Ayúdanos, Padre, a realmente valorar el sacrificio perfecto de Yeshua el Mesías, esa preciosa sangre que fue derramada en propiciación por los pecados de toda la humanidad. Padre, gracias te damos, porque pensaste en nuestra alma. Pensaste, Padre, en dónde iríamos. Y gracias te damos en esta tarde. Ayúdanos, por favor, a depender solamente de ti, Abacadosh, y ser celosos de tus dichos. Beshen Yeshua HaMashiach, te lo pedimos y te agradecemos. Amén.